La vamos a ir viendo así, porque si le pongo F5, que es que la haga más grande, pierde, no sé, tal vez algún comando se activa que se sale, pero pues creo que de esta forma, ¿es correcto? Sí, 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 aparece la imagen y las letras. Ok, me parece bien. Entonces, como íbamos en el slide anterior, mercado internacional, las macrofibras sintéticas estructurales, a mediados de, bueno, a principios finales de los 90, y los primeros proyectos es uno de ellos, es una entrada a una planta cementera en donde de un lado existe la adición de macrofibras sintéticas estructurales. En el otro existe una doble capa de mallas electrosoldadas 6666 y pues básicamente este proyecto tiene fácil más de 10 años, no sé, existe más años, más de 10 años, pero hoy en día no tenemos una no conformidad, entonces pues la realidad es que Oso es un proyecto ícono para nosotros y es un proyecto del cual siempre hablamos porque dentro de este tipo de proyectos donde estamos hablando de pavimentos o de rodamientos, un conjunto de aforos vehiculares interesantes, en este caso la mayor parte de los vehículos que pasan todos los días por ahí son vehículos muy pesados, y de esta validación con nuestros clientes y en dado caso, si nosotros le hemos propuesto a los clientes que vengan, que vean cuál es el comportamiento del aforo que pasa sobre estos pavimentos. Dentro de lo que también nos platica un poquito la norma es la clasificación que pues básicamente son clasificados en diferentes, le podríamos decir segmentos, ¿no? Para no ser redundantes y utilizar la misma palabra. Existen clasificaciones por material, que viene a ser acero, vidrio, fibras sintéticas y fibras naturales. También existen otro tipo geometría, como pueden ser las microfibras y las macrofibras. Estas son las dos principales clasificaciones y dentro de lo que utiliza, las fibras más utilizadas son las fibras de acero y las fibras sintéticas. Esas son las dos principales características. Perdón, ahora, las microfibras y las macrofibras, ¿cuáles son su diferencia? Pues bueno, aquí nosotros podemos verla en esta pequeña imagen. De este lado, viendo el cursor del mouse, pues nosotros podemos ver lo que son las microfibras. Estas microfibras tienen diferentes comportamientos a fibras sintéticas estructurales. Estas microfibras solamente trabajan en el estado plástico del concreto. Pues básicamente controlan o redistribuyen el agrietamiento por control. Las macrofibras sintéticas estructurales. En caso de ser macrofibras sintéticas estructurales, también pueden realizar el mismo trabajo que las fibras. De eso se pueden utilizar como adiciones que pueden soportar elementos mecánicos como flexión y eso es lo que ahora para empezar en el mundo de las macrofibras y tener una noción y un lenguaje adecuado, pues aquí les compartimos un poquito de lo que en las normativas se dice, ¿no? La mayor o la propiedad importante de las macrofibras sintéticas estructurales se llama tenacidad. Esta tenacidad, pues básicamente lo que genera es la modificación del comportamiento. Y pues bueno, aquí les vamos a pasar otro pequeño video que exhibe más o menos lo mismo que el primer video, pero en caso de que no llegaron al inicio, se los compartimos.
Este es un concreto convencional y aquí no exhibe tenacidad. Ahorita vamos a ver tenacidad, pero a veces es mejor verlo. ¿Y qué es tenacidad? Pues tenacidad es esto que vamos a ver del lado derecho. Tenacidad, la capacidad que tiene el concreto a soportar carga e impacto una vez que ha fallado. Esa es la definición más concreta, más útil, que nos puede servir más del concepto de tenacidad. Esa es la parte fundamental de lo que nosotros les queremos compartir a ustedes. Y bueno, aquí también existe dentro de las mismas macrofibras otra segmentación, otras características importantes. Las macrofibras pueden ser propileno, polietileno, otros materiales así como las poliolefinas y tienen diferentes características. Por ejemplo, muchos yo creo que han podido ver con el tema de Bajío y de Querétaro, es un mercado muy importante y pujante, por así decirlo, en el uso de fibras. Existen fibras metálicas, principalmente existen muchas marcas con esta forma. Esta forma lo que les permite es que con este ganchito que tienen en esta parte, entonces con eso generan el comportamiento de la tenacidad. Existen otras fibras como las de nosotros, que son las de Tofstran, que se fibrilan, un material longitudinal, bueno, recto, y en las puntitas se abren y se fibrilan esas puntitas en la pasta. Nosotros tenemos esta patente, pues, a nuestra disposición, es nuestra patente, ahora sí que es de Euclid Chemical nada más. Y ha sido un tema muy importante porque nos permite alojar de forma adecuada la fibra, nos permite tener acabados estéticos industriales. Y también existen otro tipo de anclajes, existen materiales que son rugosos por sí mismos y esa es la propiedad por la cual la pasta del concreto. Ahora, esto es aquí va un tema muy importante. Las fibras que son base metálico no pueden controlar el comportamiento de agrietamiento por contracción plástica. Lo que nosotros hacemos es adicionar microfibras en estas adiciones, entonces le metemos un conjunto de microfibras y de generar las resistencias en los dos estados, tanto plástico como endurecido. Y las fibras sintéticas, pues solamente utilizan y con eso tienen la capacidad de trabajar en los dos estados. Este es un argumento comercial y técnico que podemos utilizar con nuestros clientes. Aquí, bueno, unos pequeños datos importantes. Pues el concreto regularmente es diseñado mediante compresión y es fuerte en compresión. Aquí dice débil, pero bueno, más que débil, lo que pasa es que es frágil, ¿no? Entonces, como nosotros lo vimos en el primer video, en este tipo de materiales que son frágiles. Entonces, lo que nosotros requerimos hacer es ya sea armarlos mediante varillas de o fibras metálicas o macrofibras sintéticas para poder diseñar con estos materiales. Y una vez que nosotros las hemos armado y ya tienen una propiedad, diseñar con ellos. Ahora, ¿cómo se ven las curvas de desempeño en flexión de estos materiales? Pues básicamente aquí podemos ver, aquí tenemos algunos de los productos de fibras sintéticas o algunos productos de microfibras que como pueden ver,
pues no pueden, no tienen la capacidad buscando que vienen a ser lo que nos permiten refuerzos como el acero o la malla. Y en este caso aquí también tenemos el de Topstrand. Estos dos refuerzos dar esfuerzos a flexión. Pero también hay cosas importantes. Estas curvas son características de concreto y aquí vienen tres pequeños párrafos que vamos a leer un poquito de comentarios. Las fibras en dosis moderadas no aumentan la resistencia a flexión del concreto. Algunos proveedores han optado por, sí, vamos a decirlo así, en algunas ocasiones, malinformar los comportamientos que pudiesen tener estas adiciones. Dicen que con el simple hecho de utilizar macrofibras sintéticas estructurales, nosotros vamos a modificar el comportamiento a flexión del concreto y pues la realidad es que no es cierto. Las dosificaciones a las cuales hoy en día en mezclas comerciales utilizamos tanto las fibras no permiten aumentar el módulo de ruptura del concreto, que nosotros lo tenemos aquí, pues básicamente parametrizado en esta formación. O sea, ninguna fibra a las dosificaciones que hoy las ocupamos en la industria de la construcción, vamos a poder aumentar los MRs de un concreto. La flexión es principalmente una función del diseño de mezcla de concreto y del curado. O sea, esto es bien importante. O sea, si nosotros queremos tener MR de mayor resistencia, lo que nosotros vamos a tener que hacer es tener una mayor relación grava-arena de lo que usualmente nosotros ocupamos agregados de tamaño, el tamaño máximo de agregado, pues mínimo vamos a estar utilizando agregados de 40 milímetros, necesitamos agregados que nos permitan lograr los MR que nos están pidiendo y no mediante el uso de macrofibras sintéticas estructurales. Ahorita vamos a platicar en caso de cómo lograr esto o cómo yo lo veo en mi criterio. La principal función de refuerzo de cualquier tipo está en la etapa posterior al agrietamiento, proporcionando la capacidad de soportar cargas. O sea, pues básicamente nosotros también los mismos conceptos o los mismos criterios de ingeniería que aprendimos desde la escuela. Cuando nosotros estábamos en estructuras de concreto, aprendimos los diagramas de esfuerzos que existen en el concreto y sabemos que todos los refuerzos que nosotros le estamos proponiendo en el concreto trabajan a tensión y trabajan una vez que el concreto ya dejó de tener alguna atribución de carga. O sea, primero nosotros le estamos cargando a flexión y entonces empezamos a analizar cuál es la capacidad de resistencia que tiene el acero. Es lo mismo que nosotros hacemos con las fibras. Concreto se agriete, ningún acero trabaja antes de que el concreto se agriete. Entonces, ese es un tema muy, muy importante y eso es básico para que cuando tenga una propuesta que no esté pues adecuada en la norma, adecuada en los criterios de ingeniería que conocemos, pues desecharla ya desde ahí porque riesgo nuestra obra al estar realizando este tipo de propuestas o escuchándolas. ¿En dónde podemos utilizar las macrofibras sintéticas estructurales? Pues bueno, eso ya es muy fácil. Rasantes que vienen a ser pues pisos industriales, estacionamientos, en pavimentos también las hemos nosotros utilizados, sobre capas también tenemos como Ecomex, es la sobrecapa de todo el viaducto de Puerto Progreso. También tenemos en sistemas Los Acero Experiencias en México,
Sonora y en otros tipos y en otros estados donde ya hemos incursionado en el uso de sistemas de los acero, también aquí en la Ciudad de México, y hemos tenido positivas con el uso de macrofibras sintéticas estructurales en sistemas los acero. También las utilizamos en concretos lanzados, en paredes en elementos de pared delgada y en algunas unidades prefabricadas. Estos son en donde nosotros hoy la normativa nos permite hacer propuestas para macrofibras sintéticas estructurales. Por ejemplo, platica, ¿en dónde más o cuáles son algunas de los beneficios de utilizar macrofibras sintéticas estructurales? Pues si nosotros conocemos de agrietamiento en un concreto, sabemos dónde podemos utilizar nosotros macrofibras sintéticas estructurales. Entonces, pues ¿a qué se debe el agrietamiento? Cambios dimensionales, que esos el concreto los experimenta desde la misma fabricación del concreto. Cuando nosotros estamos fabricando concreto, cuando ya tiene por lo menos 28 días, cuando es sujeto a gradientes de temperatura, cuando tenemos la contracción debido al secado, cuando tenemos cargas excesivas, cuando también tenemos impactos. Entonces, en todas estas situaciones nosotros podemos proponer el uso de macrofibras sintéticas estructurales y nosotros estamos buscando es tener obras duraderas. Y estas obras duraderas, pues básicamente, o durables, perdón, la palabra es durables, nosotros vamos a poder también dormir tranquilos. Hoy en día nuestros principales clientes o los clientes que más han tenido la capacidad o la éticas estructurales, pues son las armadoras de coches. No vamos a decir nombres porque bueno, creo que es una buena práctica no decir y la realidad es que dormimos muy tranquilos, no hemos tenido una no conformidad hoy en día sobre estos pisos industriales de altos requerimientos, donde si tuviéramos una no conformidad en el uso de estos materiales, pues la realidad sería una no conformidad de muchísimo dinero. Entonces, la realidad es que no es un producto nuevo, ya en la industria y la realidad es que sí funciona bueno, a mí me consta porque hasta en proyectos personales, llámese en casa, y al igual que los clientes, yo he quedado muy contento con el uso de fibras. Aquí tenemos una pequeña gráfica de cómo poder ver el agregado. Pues básicamente aquí lo que tenemos son las resistencias a tensión en diferentes edades del concreto, ¿no? Entonces, principalmente en estado plástico, aquí todavía tenemos la resistencia que empieza a solicitar el concreto o que se empieza a presentar en un elemento de concreto a través del tiempo. Muy de moda todas estas grafiquitas con López-Gatell y todo eso, pues empieza a crecer, ¿no? Empieza a tender a incrementarse. Y los concretos convencionales tienen la capacidad de soportar cierto esfuerzo, pero va a llegar un momento dado en el cual el elemento mecánico que está exigiendo el concreto supera la capacidad del material y entonces se da el agrietamiento. Cuando nosotros utilizamos concreto, básicamente tenemos esta posibilidad de que al final del cuento, pues sí se va a terminar intersectando estas dos curvas, pero estamos buscando de que sea un poquito en un tiempo mucho más largo y poderlo redistribuir en la matriz cementicia. Aquí también tenemos de las ventajas del uso de un concreto reforzado con fibras en algunas ocasiones, esto no es una generalización, aquí tenemos el uso de aquí ponerle o no ponerle malla es lo mismo,
porque pues básicamente no está en el lugar donde debe de estar la malla para que pueda soportar ya sea o comportamientos de acero por temperatura. Entonces, pues básicamente, si nosotros ya adicionamos la fibra desde planta o entrando a la obra, pues en el momento en el cual nosotros estemos realizando nuestras colocaciones, no tendremos este tipo de observaciones de supervisión. Esto ya de forma técnica, bueno, existen varios métodos estandarizados. Aquí podemos compartirles 4, los ASTM C1650, ASTM C1399 y EN14651. Entonces, pues aquí ASTM C1609. Este ensayo nosotros lo tenemos tanto en México como en Estados Unidos para medir la tenacidad de las fibras. Esta 20 es mía. Bueno. ¿Cuánto te está dando el flete? El flete. Bueno, que lo podemos ver con la parte comercial. ¿Tú en dónde, de dónde nos estás viendo? Tambor. No sé si son tambores. Es una persona que está en otra cosa, sí, Daniel. que está en otra cosa. Brenda, ¿me podrías ayudar a silenciar ese tema? Orfis. Buen día. Ya, creo que ya no suena. Ojalá y venda su tambor, que le vaya muy bien. ASTM, pues básicamente es el mecanismo, es la prueba estandarizada en la cual podemos nosotros medir todo lo que les he venido. Básicamente es una prueba cara, porque la prensa tiene diferentes características, la cual no está trabajando por deformación o por desplazamiento, si así lo quieren ver. Está trabajando, está haciendo iteraciones en los, por así decirlo. Nosotros aplicamos aquí una carga donde está el mouse o el cursor. Aplicamos una carga y entonces analizamos cuál es la momento en el que se estabiliza esa deformación. Nosotros aplicamos otra carga. Ahí estabilizamos otra vez la deformación y hacemos los incrementos en el cual nosotros llegamos al módulo de ruptura, que es donde el concreto falla y empiezan a trabajar las fibras. La máquina tiene la capacidad de, en lugar incrementando la carga, empezar a disminuirla. Claro, esto lo hace a una velocidad, pues a velocidades de computadora, ¿no? Donde es ir de forma controlada todas estas cargas hasta encontrar el esfuerzo que realmente está proporcionando las macrofibras metálicas, las varillas de refuerzo, las fibras de las mallas electrosoldadas. Entonces, una propuesta de ingeniería validada, no solamente con papel, sino con ensayos de laboratorio hacia nuestros clientes. Y esto ha sido en proyectos que tienen la oportunidad de validar todo lo que nosotros les proponemos en papel en el laboratorio con nosotros. Aquí tenemos una prueba que es 50. Esta prueba pues básicamente es dentro de mi criterio, dentro de lo que yo les podría compartir, es una prueba. Pongo Jules, les ofrezco una disculpa, creo que nunca le pongo guardar, ese es el tema de porque aquí dice, ¿cómo se llama? Decía, estaba mal escrito.
Siempre les platico esta prueba que es muy importante y que salva vidas, porque pues así lo es. Realmente no es una prueba que esté completamente para por alguna recomendación de ingeniería en cuanto a elementos mecánicos. Estas son recomendaciones empíricas que se han ido haciendo a través del tiempo. Existen en ACI 506. Esta es donde podemos ver todo lo que es Shotcrete. Y te van pidiendo a través del tiempo y de la experiencia diferentes resistencias o absorciones de energía. Y como esa absorción de energía, pues básicamente cambia su unidad, te la piden. Si nosotros recordamos, cuando estábamos en la escuela de las primeras clases de análisis estructural y Castigliano y energía y trabajo, era esfuerzo sobre deformación. Si nosotros lo integrábamos, te daba trabajo. Y el trabajo, pues te lo dan en área, en joules. Una gráfica de esfuerzo y deformación. Y nosotros, al integrarla, obtenemos los joules, que es el parámetro que nos piden en. ¿Qué es lo que te permite hacer esto? En realidad es que cuando existen eventos extraordinarios en las minas y se llega a tener la necesidad de absorber energía, va a quedar deformado y no va a servir para otra aplicación, pero lo que sí le permitió es al minero, como tiene una deformación de 40 milímetros, permitió salir. Entonces, esta prueba es muy importante en minería porque le permite a los operadores de las minas, en caso de que exista un evento de la mina. Entonces, yo veo como muy importante poder tener parametrizado qué es lo que nosotros estamos metiendo de concreto en minería. Les podemos compartir es que nosotros les podemos ayudar sin ser los dueños del diseño. Esto es algo muy importante. Nosotros no somos los dueños del diseño de forma completa porque nosotros somos un proveedor, pero somos un proveedor que tiene la gente capacitada para poderles ofrecer una recomendación de ingeniería del uso de este material y de los demás productos. Entonces, ¿cómo nosotros les podemos hacer estas recomendaciones? Pues les podemos hacer estas recomendaciones desde que ustedes no tienen los datos o no tienen un diseño como proponerlo conociendo las cargas que van a ser consideradas, vamos a obtener los momentos del análisis estructural que vamos a hacer, vamos a conocer cuál es una estructura térrea adecuada que soporte que soporte la interacción de las dos partes, que es la estructura térrea y la losa, sí, la losa rasante que va a estar en esa estructura, y vamos a hacer estos análisis proponiendo de momentos adecuados para poderles tener un cumplimiento en sus proyectos. Así se ve una macrofibra sintética estructural. Ustedes pueden ver que nosotros lo metimos en un pequeño trompito, lo agarramos y así es cuando ya se ve fibrilada. Esto es básicamente lo que permite el anclaje en. Nosotros les podemos hacer una propuesta si ustedes ya tienen los detalles de concreto, llámese en los planos, en los DWG, ustedes ya tienen el detalle del firme. Propuesta de reingeniería y llegamos a los datos de fibra. Y aparte se los podemos validar en laboratorio con los desempeños que. Aquí tenemos todo lo que nosotros podemos también ser transparentes a ustedes en nuestras fichas técnicas. Nos damos un parámetro de qué es lo que nosotros podemos lograr con diferentes dosificaciones de fibra, porque esto es importante. En el mercado hay proveedores que dicen 3 kilos, que todo jala con 1 kilo,
Y pues la realidad es que no, si estamos haciendo análisis estructural, análisis estructurales, pues vamos a tener diferentes castillos, al igual que las losas, al igual que las vigas, todas tienen diferentes armados. Bueno, aquí también todas tendrán diferentes dosificaciones de fibra o de estructuras térreas. Aquí tenemos otros comportamientos característicos de la fibra, y pues bueno, aquí también algo de lo que nosotros podemos lograr en laboratorio. Nos costó mucho trabajo estandarizar esta prueba y conocer lo que se tiene que hacer para la 1550. Aquí tenemos el panel, tenemos los resultados. Aquí estábamos muy preocupados ensayando paneles para que nos salieran de forma adecuada. Aquí tenemos el panel, así se ven los paneles cuando ya fallan. Esta es la prensa servocontrolada que nosotros tenemos. Así se ve la deformación del concreto. O sea, si ustedes pueden ver el émbolo, voy. Vamos otra vez acá. A ver, dejar de compartir. Y compartir. Aquí. Ahí ya se ve. Ahí ya se ve. Ya se ve la imagen. Ah, ok, bueno. Pues estas ya son las curvas que nosotros obtenemos en laboratorio de todo lo que es la 1550. Aquí tenemos la prensa servocontrolada. Aquí hemos tenido, hemos ensayado muchos paneles. Ya tenemos hoy en día este proceso controlado, nos costó mucho trabajo. Aquí tenemos una falla de elementos, aquí tenemos la falla. Siempre es recomendable tener esta falla así y que el panel es una falla adecuada del elemento. Aquí tenemos ya la prensa servocontrolada, cómo va. Tenemos la deformación que logró el elemento. Si ustedes ven, el elemento sigue cargando. Y esta es la gráfica. Pues básicamente esta gráfica, después nosotros mediante métodos numéricos hacemos la integración de toda esta curva y obtenemos el resultado. Son muchísimos datos, muchos. Nosotros lo hacemos mediante un compilador. No es tema del día de hoy hablar de compiladores y de programación, pero es así como nosotros podemos los productos, de todo el producto, como hoy lo hacemos en México. Aquí tenemos un modelo matemático, que yo digo que, bueno, más que modelo matemático, de cómo obtener un momento resistente de un concreto reforzado con acero, con varillas o con mallas electrosónicas. 318. Estos son los modelos matemáticos que vienen en el Eurocódigo. Es algo que nosotros no hicimos, no es algo que Euclid haga, solamente nosotros nos montamos sobre los parámetros que ya existen. En caso de que sea una losa muy densamente de esos dos modelos, y obtenemos el resultado. Estas son las, ¿cómo se llama? Estas son las, ¿cómo le podemos decir? Creo que tengo que compartir. Sí, tengo que regresar a la presentación. Una disculpa, estamos cambiando de plataforma para compartir la información, y estamos pues apenas familiarizándonos, pero no se apuren, nos regresamos un poquito. ¿Ya se ve? Ahí, Inge, ¿se ve ya la presentación? Ya se ve. Se ve.
Bien. Ok. Bueno, Ahí. esta es la fórmula que viene en el 318 para obtener este es el modelo matemático, no lo hicimos nosotros, viene en los eurocódigos y pues tampoco es tan difícil, nada más es básicamente momentos en este diagrama de cuerpo libre simplificado, y después de ahí obtenemos todas las partes que están aportadas, simplificamos de forma algebraica y llegamos a esta expresión bien facilita. O sea, esa es la parte importante. O sea, primero nos ponemos muy locos, nos ponemos ahí a hacer relación de momentos sobre este diagrama de fuerza, pero al final llegamos a una expresión tranquila que también podemos utilizar. Y si las cuantías de acero fueron muy grandes, porque también eso es cierto, todos los productos tienen limitaciones, nosotros podemos hacer una reducción en los diámetros de las varillas y aplicación de fibra y ya llegar a los cumplimientos de flexión que nos están pidiendo los clientes. Estas son las principales especificaciones que nosotros tenemos con las marcas en Estados Unidos que también vienen y construyen sus instalaciones aquí en México, como General Motors, Michelin, Lowe's, Sheetz, Caterpillar, FedEx, Tractor Supply. Estas son algunas de las experiencias en México. Esta es de la obra que estábamos platicando, pues básicamente tiene 5 kilogramos de fibra por metro. Que el pavimento que también está en el otro cuerpo estaba densamente armado, tenía doble parrilla de malla electrosoldada 6666. Aquí, por ejemplo, también si vemos tenemos un almacén pues puede ser de polvos, por ahí lo veo, utilería en general, pero se ve que tiene cargas pues importantes, entonces pues también tiene una dosificación de fibra alta, pero principalmente ¿por qué? Sí, y el F'C, como lo platicamos en la charla, no es el principal concreto que nosotros debemos de proponer en pisos industriales. MRs, nuestras dosificaciones de fibra van a bajar mucho si tenemos un MR45 o un MR42. ¿Por qué? Porque trabajan de armónica tanto la fibra como el concreto. Si las dos, sus principales características son flexión. Aquí lo podemos ver, aquí también tenemos un almacén, un MR45 con una dosificación de fibras de 2.27, en este caso una bolsa. Entonces, pues básicamente ahí es donde nosotros podemos ver el apoyo y ofrecer a nuestros clientes simplemente con una mejor selección de materiales. Y aquí tenemos una de las armadoras que hoy en día se hacen en México. Tenemos de fibra, tenemos el primer sistema Los Acero que se hizo en México. Aquí pues, ustedes podrán decir, oye, pero ¿por qué las dosificaciones de fibra son tan altas? Pues los aceros, la capa de compresión, pues es muy pequeña, ¿no? Entonces tenemos dosificaciones de fibra importantes. Dosificación de 3.4 kilogramos. Y pues esto viene a ser el día de hoy, la plática con ustedes. Y si existe alguna duda, algún comentario, algo extra, me gustaría mucho oírlos. Si también tienen algún proyecto en puerta, también les podemos ayudar con el uso de para pisos industriales. No tiene que ser generalmente fibra, aquí vendemos de todo. Entonces, pues no sé, ¿tienen algún comentario? Se abren los micrófonos, no sé si Brenda me ayudas abriendo micrófonos. Y si no hay comentarios, pues también les agradecería mucho su tiempo, porque
Hola Daniel, Hola, habla Carlos López. hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. El software de cálculo de Tufstran, ¿Actualizado? ¿A qué te refieres? Pregunta. porque yo tenía la versión original Ujú. y debe de haber ya algunas afinaciones, sobre todo cuerpo contra cuerpo y algunas cargas puntuales. Bueno, el software, ¿cómo se llama? No ha sufrido cambios, si esa es tu pregunta, no ha sufrido cambios, pero el software sí tiene la capacidad de realizar y tiene los modelos matemáticos de vigas en fundación elástica que pues viene a ser fundación elástica. Esto pues básicamente no es una receta propia de Euclid Chemical Company, solamente las dosificaciones hacia nuestros productos y los análisis en dado caso de que tuvieras alguna incertidumbre de los datos arrojados por el software, se pueden realizar mediante elemento finito, ya sea en cualquier software comercial, y después llevarlos al cumplimiento de fibras. Eso si tú tuvieras alguna duda, algún tema en proyecto, te podemos hacer esas dos partes. Te podemos hacer un análisis, ya sea tengo unas pequeñas, ¿cómo se llama? Algunas, MATLAB y otro en Excel, donde estamos haciendo vigas en fundación elástica y lo podemos proponer con cargas puntuales y con cargas puntuales en el software y los resultados o la posible variación que existe, pero como tal, una actualización hacia el software no hay. Que tú me hables y es que ese es un tema importante. Ustedes antes, porque si es cuando Víctor lo traía, ustedes tenían, ay, perdón, anda un poco mal mi máquina. Espérame, aquí ya lo tengo. Acá tengo ya la aplicación. Ahorita se está abriendo y sirve que también te comparto este tema.